Las letras del alfabeto griego, derivadas de los fenicios, se clasifican en vocales y consonantes. Las vocales, que fue un aporte de los griegos, son 7 y las consonantes son 17. En total, 24 caracteres. Estas letras, a lo largo de la historia, fueron evolucionando y surgieron 4 tipos de letras como son: A. Las mayúsculas, probablemente las más antiguas, las cuales se usaron en las inscripciones. B. Las unciales, que fueron usadas en los manuscritos. C. Las minúsculas, que era un tipo de letra cursiva o corrida. Y D. La letra de imprenta, la cual surge cuando se inventó la imprenta. Las vocales son alfa, epsilon, eta, iota, omicron, upsilon y omega, las cuales se clasifican en largas y cortas. Cuando decimos que la vocal es larga, estamos indicando con ello que la vocal se pronuncia con la boca más abierta, y cuando expresamos que la vocal es corta, queremos decir que la vocal se pronuncia con la boca más cerrada. Hay vocales que siempre son cortas, otras que siempre son largas, y otras que pueden ser largas o cortas, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. Siempre corta, la epsilon y la omicron. Larga o corta,
alfa, iota, upsilon, siempre largas, eta y omega. En algunos textos para el estudio del griego, por ejemplo, en el libro Aprendamos Griego por Clarence B. Hale, las vocales alfa, iota, upsilon se subrayan para señalar cuándo son largas. En el griego, las consonantes son beta, gamma, delta, zeta, zeta, kappa, lambda, mu, nu, si, pi, rho, sigma, tau, phi y psi. Estas se pueden clasificar en líquidas, silbantes y mudas. Estas últimas, a su vez, pueden ser mudas guturales, mudas labiales y mudas dentales. Por ahora, este tema no será objeto de estudio en esta lección. Los diptongos se pueden clasificar en propios e impropios. Los propios, que son combinaciones de dos vocales, se pronuncian en sucesión rápida de la siguiente manera: ay como en aislar, au como en cautivo, ei como en afeitar, eu como en Europa, eu, ei más u, hoy como en oiga, ou como en supo, ui como en Suiza. Los diptongos impropios constan de alfa, eta y omega, con una pequeña iota suscrita que se coloca debajo de las vocales y que no se pronuncia. Además, el diptongo impropio se pronuncia igual a la alfa larga, la eta y la omega, respectivamente. El espíritu es un signo ortográfico que se coloca en toda palabra que comienza con una vocal o con un diptongo inicial. Existen dos tipos: el espíritu suave y el espíritu rudo. El espíritu suave se pronuncia como una H muda y se simboliza por un apóstrofe. Por ejemplo, en la palabra oinus, el símbolo que se parece a una coma es un espíritu suave. El espíritu rudo se pronuncia como una J española y se simboliza por una comilla introductiva. Por ejemplo, en la palabra joti, el símbolo que se parece a una coma al revés es un espíritu rudo. Con respecto al espíritu, además, quiero señalar, aparte de lo antes planteado, las siguientes observaciones. 1. Los espíritus se colocan sobre la segunda vocal de los diptongos. Por ejemplo, Euro. 2. Las consonantes upsilon y rho iniciales llevan también espíritu rudo. 3. Cuando la letra respectiva es mayúscula, el espíritu que le corresponde
se coloca antes de ella. Por ejemplo, Jamartano. Cuando es minúscula, el espíritu se coloca sobre ella. Véase Jamartano en Existen tres tipos de acentos: el acento agudo, el acento grave y el acento circunflejo, y se acentúan únicamente las tres últimas sílabas. El acento agudo representa la inflexión de la elevación de la voz o la altura de la voz en la pronunciación de la sílaba, y gráficamente se escribe así. Por ejemplo, Anthropos, Hemera, Agathos tienen acento agudo. El acento grave representa la inflexión del descenso de la voz y se escribe gráficamente así. Por ejemplo, Adelfos y Cairo tienen acento grave. El acento circunflejo representa aquella sílaba que cuenta con la combinación del acento agudo y grave, y se escribe gráficamente así. Es decir, es aquella sílaba en donde se eleva la voz y seguidamente se desciende. En otros términos, es aquella sílaba equivalente al tono de dos sílabas. En el primer tono se eleva la voz y en el segundo se desciende. Por ejemplo, tes, tefales, demos tienen acento circunflejo. Para cerrar este punto sobre el acento, cabe destacar que una misma palabra puede tener los tres tipos de acento. Por ejemplo, obsérvese la siguiente palabra: existen como signos de puntuación la coma, el punto en alto y el punto y coma. La coma es igual que en español. El punto es igual que el español. El punto en alto equivale a los dos puntos o al punto y coma. Y el punto y coma equivale al signo de interrogación. Con respecto a la pronunciación, se está ante un problema prácticamente irresoluble, porque había mucha duplicación en el sonido de las vocales. En aquel entonces se pronunciaba una vocal como si fuese un diptongo. Se pronunciaba un diptongo como si fuese una vocal. Se pronunciaba una vocal por otra vocal. Por ejemplo, los diptongos ei, ui, oi y eta con iota suscrita, y las vocales iota, eta y upsilon se pronunciaban de la misma manera. Además, existía lo que se conoce como iotacismo, es decir, la pronunciación de vocales y diptongos como si fuesen una iota.
De modo que saber cómo se pronunciaba el griego del Nuevo Testamento es un problema que quizás nunca se resuelva. Por ello, algunos han adoptado la pronunciación del griego moderno, pensando que éste se aproxima más al griego del Nuevo Testamento. Y otros han asumido la pronunciación erasmiana con algunos arreglos, pensando que dicha pronunciación se acerca más al griego antiguo. En estas lecciones se usará la pronunciación erasmiana con algunas adaptaciones, y para facilitar la pronunciación sugiero la siguiente metodología, la cual, una vez que se sepa, solo nos queda practicarla hasta que leamos con fluidez el Nuevo Testamento. Veamos entonces esta sencillísima metodología. Primero, observe la palabra griega. Segundo, sustituya en su orden los caracteres griegos de la palabra por su valor fonético. Tercero, lea la palabra formada por los valores fonéticos. Esa será la pronunciación en griego. Veamos el siguiente ejemplo. En el ejemplo anterior y de acuerdo con la metodología, la pronunciación sería anthropos. Para reforzar este aspecto de la lección, oigamos al doctor Louis Tyler leyendo Juan 1:1-6. Enarche en hologos, kai ologos en prostontheon, kai theos en ologos, hutos en enarche prostontheon, panta diautue geneto, kai choris autue geneto udeen, hogegon en auto zoe en, kai zoe en tophos ton anthropon, kai tophos ente scotia fainei, kai scotia auto catelaben, egeneto anthropos apestalmenos paratheu, onoma auto Ioannes.